En esta clase vamos a seguir viendo la parte de valor en riesgo para los portafolios y activos financieros. Entonces, para recordarles qué es el objetivo de esta clase. Entonces, el objetivo es explorar diferentes formas de estimar el valor en riesgo, dado su relevancia que tiene para las compañías y para las estimaciones de riesgo a las cuales se pueden enfrentar cualquier tenedor de algún activo financiero. Para la clase de hoy particular vamos a ver la parte de simulación de Monte Carlo. Acuérdense que ya habíamos visto la parte del VAR histórico, el VAR paramétrico para un caso muy común y relativamente fácil de manejar, que era el VAR normal. Eh, Dado pues, esa parte de tener 2 semanas para haber visto este tema, sin haber visto este tema, entonces lo que quiero es como recordarles un poco de qué se trata el VAR. El VAR es la máxima pérdida, digamos cuando se habla en términos de dinero, o el mínimo retorno que se pueda tener de un activo o un portafolio. ¿Sí? Casi siempre en un horizonte de tiempo, normalmente se puede encontrar el VAR diario, semanal o anual. Digamos, anual a veces, y como nos ocurrió cuando lo estábamos haciendo, pues dan cosas bastante casi escandalosas como medida de riesgo. Y entonces, digamos, hay que tener en cuenta eso. La primera cosa que vamos a explorar es qué es el VAR. Acuérdense que lo que hacemos es estimar ese cuantil. Entonces, definimos un nivel de confianza que es nuestro alfa. Entonces, por ejemplo, el 1 o el 5%. Y encontramos cuál es el valor, que en este caso es el VAR. ¿Cuál es el valor que tiene una probabilidad de tener un valor inferior al 1 o al 5%, que ese entonces sería el correspondiente al VAR 99 o al VAR 95, que es lo normal. Entonces, básicamente lo que tenemos es que el valor en riesgo es el cuantil de los retornos, en el caso cuando son el mínimo retorno, con un nivel de alfa. Y recuerden pues que RT es el retorno y alfa la significancia. Eh, una de las cosas muy complejas en la parte de retornos es la parte de las colas, los fat tails que se llaman, y entonces el problema es que si no contemplamos esa parte de colas gordas, ¿no es? Podemos subestimar el riesgo. El bar digamos, el bar normalmente se da como un porcentaje, entonces lo que, digamos, -5%, entonces, y si ese es el bar 95, lo que quiere decir es que con una probabilidad del 5% vamos a tener un retorno inferior a ese -5 y con una probabilidad del 95% vamos a tener un retorno que no va a superar ese -5%. Y esa es la idea que está detrás. También una de las cosas que uno puede hacer es llevarlo a dinero. Entonces, para llevarlo a dinero, ¿qué es lo que se hace? Pues se multiplica por el valor de ese portafolio o por el valor de ese activo financiero. Y con eso se tiene en términos monetarios. Solamente para que se acuerden, digamos, qué es lo que significa cada bar gráficamente. Entonces, si es un bar 99, entonces lo que estamos hablando es que este es el percentil 5 de los retornos. Y entonces, digamos, en este caso es 1.645. Y si hablamos del bar 99, sería el percentil 1 de esos retornos y sería menos 2.32. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta área que ustedes ven acá corresponda al 1%, que es como la definición que uno ve formalmente en probabilidad, y para este bar 95, pues esta área, desde menos infinito hasta el bar 95, esa integral de la función de densidad de los retornos tiene que ser exactamente igual al 1%. Digamos, eso es como lo que habíamos visto, solamente para recordar
y poder encajar pues en las nuevas metodologías. Habíamos ya visto algunas metodologías, algunas de estas ustedes ya habíamos visto en el curso, la parte de simulación histórica, entonces veíamos cuál era las utilidades, la facilidad de uso, digamos, esto es muy común, más del 70% del sistema financiero utiliza simulaciones históricas, dado esa facilidad que se tiene, pues solamente es colocar esos retornos históricos e encontrar el percentil 1, el percentil 5 y con eso se estaría calculando. Una de las cosas bien importantes es que nunca se van a contemplar, por ejemplo, retornos excesivamente negativos, como los que están ocurriendo en este momento en todas las bolsas del mundo. Y lo otro es que es sensible a las ventanas de tiempo que se tengan. Por el otro lado teníamos el bar paramétrico normal, entonces lo que se hace es que se asume que los retornos son normales, se calcula las volatilidades con algunos de los modelos que ya vimos, por ejemplo un ARCH o un GARCH, y con eso se calcula ese bar paramétrico. Una de las cosas de esas debilidades muy fuertes es la parte de no contemplar colas anchas por asumir normalidad en los retornos. Este es uno de los que es una modificación o un avance al primero de simulación histórica. Este no lo vimos, este es solamente como para darles la intuición. Lo que hace es hacer algo parecido al EUMA, entonces se ponderan diferentes los retornos recientes que los retornos lejanos, y entonces eso es básicamente como la idea, pero digamos ese no se va a contemplar en este curso. El que nos incumbe en la clase de hoy es simulación de Monte Carlo, que es muy parecido a simulación histórica y a bar paramétrico, pero lo que se va a hacer es que no se va a utilizar la historia, sino que se va a generar artificialmente la historia. Básicamente se van a simular diferentes escenarios y diferentes muestras. Ya vamos a entender un poco más adelante. Y este que es el bar beta, que es uno de los un poquito más avanzados, que es bien interesante para la parte de portafolio, lo vamos a ver el próximo jueves. Por último, también existen otras metodologías un poco más avanzadas, más complejas matemáticamente, por ejemplo, la parte de teoría del valor extremo, que esa tampoco la vamos a ver igual que la simulación histórica ponderada. Entonces, bueno, ¿qué es esos parecidos que se tiene de simulación del bar, de simulación de Monte Carlos, con la parte de simulación histórica? Entonces, una de las cosas bien importantes que se puede utilizar para medir el riesgo de cualquier tipo de activo financiero. Una de las cosas complejas, digamos, para cuando son un activo, digamos, una acción que tiene un retorno, entonces se puede modelar como una normal, entonces digamos es muy común ese bar paramétrico normal, pero por ejemplo cuando el activo es una opción, que su opción puede, o sea, no es algo fácilmente modelable, cómo cambian los precios de una acción dado pues algún subyacente que se tenga. Entonces, este tipo de simulación de Monte Carlo, ese bar con simulación de Monte Carlo, sí puede contemplar cosas un poquito más complejas. La otra es que también puede contemplar interacciones. Entonces, por ejemplo, si el valor de algún commodity depende de la demanda, depende de la oferta o depende de alguna variable, por ejemplo, el crecimiento de algún país, se puede contemplar y se puede simular. Entonces, digamos, permite como esa flexibilidad que los otros metodologías no permiten. La idea pues es muy similar a la simulación histórica, lo único es que vamos a generar la historia artificialmente utilizando Monte Carlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos un generador de Monte Carlo, podemos generar el valor del activo o del portafolio y con eso calcular los retornos y posteriormente calcular el VAR para diferentes valores de eso. Em, por otro lado, lo que tenemos es que el valor exacto del portafolio, pues lo que se va a hacer es generar diferentes
escenarios de valores de portafolio. Por ejemplo, normalmente uno podría generar mil, 1000 PAT. Ese es como digamos, el nombre técnico. Básicamente es diferentes trayectorias de los valores de ese portafolio y con eso calcular 1000 valores de VAR, calcular el promedio de ese VAR, eh, y con eso poder encontrar, por ejemplo, el percentil 1 o el percentil 5 correspondiente al VAR 99 o al VAR 95. Entonces, esa flexibilidad es lo que hace relevante la parte de simulación de Monte Carlos. Uno puede contemplar como esas interacciones. Ahora, en la parte virtual de esta clase, pues vamos a ver cómo funciona y cómo se simula de Monte Carlo para un caso relativamente sencillo que va a ser asumiendo una distribución normal. Entonces, ¿qué son los pasos que vamos a tener? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar números aleatorios para simular el cambio del valor de los activos o del portafolio. Entonces, digamos, aquí este es como el punto clave por la flexibilidad que se tiene. Después, pues vamos a calcular cuánto es el valor del portafolio basado como en esa generación de números aleatorios y de realizaciones de variables aleatorias. Y con eso lo que vamos a hacer es que vamos a repetir n veces, normalmente este n es 1000 veces, y lo que vamos a encontrar es cuánto es el VAR. Entonces miren que, por ejemplo, en este caso que está en la diapositiva, lo que estamos haciendo son valores. Entonces, digamos, uno podría tener, digamos, un VPN de algún proyecto y uno podría calcular ese VAR y simular pues todos los insumos o la parte estocástica de ese flujo de caja y encontrar cuánto es el VAR. Básicamente encontrar que esta área sea exactamente igual a 1 o a 5 dependiendo si es VAR 99 o VAR 5 y esta área pues 99 o 95 y encontrar cuál es el VAR correspondiente. Entonces digamos esa es como la principal diferencia con los otros. Entonces, los pasos para la implementación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los activos o factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, no sé, una refinería, uno de los principales factores de riesgo es el costo que tiene el crudo, digamos el petróleo, que es un insumo. También existe la parte del riesgo, por ejemplo, de los productos que se venden, el diésel, la gasolina, el jet, el fuel. Entonces, digamos, uno puede contemplar todo ese tipo de riesgo, incorporarlo a un flujo de caja e encontrar ese VAR a través de Monte Carlo, modelando cada una de esas fuentes estocásticas que se tiene. Por el siguiente paso, entonces, encontrar el valor del portafolio que se tenga, cuánto vale ese activo, los factores de riesgo, seleccionar una distribución de probabilidad para esos factores de riesgo, digamos, básicamente es tratar de hacer algo parecido a lo que hemos hecho con Crystal Ball, y entonces cada una de esas fuentes de riesgo pues se van a modelar. Por último, lo que va a hacer es que todos estos factores de riesgo se incorporan, digamos, en la fórmula para encontrar el valor del portafolio. Se realizan el paso de 3 y 4 n veces, básicamente es correr la simulación n veces para encontrar el valor del portafolio y con eso por último calcular el valor del VAR. Entonces el paso 3 es muy importante porque es toda la parte de modelar esa parte estocástica que se tiene o que afecta el valor del portafolio. Entonces, en la práctica, por ejemplo, digamos los casos más básicos que eran los que les había comentado. Entonces, por ejemplo, uno puede, si está manejando ya, por ejemplo, los retornos, entonces uno puede utilizar una distribución normal. Si está manejando, por ejemplo, los precios, entonces se puede modelar directamente los precios como una log normal para también evitar ese problema de generar valores negativos de los precios. Y por otro lado, pues existen alternativas para contemplar ese problema que les había anunciado al principio, el problema de colas anchas. Esto, digamos, no contemplar las colas anchas, los fat tails, lo que se hace es que se subestima ese riesgo que se tiene y entonces, digamos, es algo bastante delicado en todo el mundo de finanzas.
Las cosas un poquito avanzadas, por ejemplo, son TED Students, que con eso lo que se hace es empezar a crecer esas colas gordas para contemplar ese riesgo. La distribución de Pareto, la distribución de errores generalizados, eso es como lo más común que se hace, pero digamos, la dificultad que se tiene en esto es que el nivel de complejidad de los modelos son bastante duros en la parte. Acá están dos ejemplitos, entonces, por ejemplo, para que ustedes vean cómo es el bar de Monte Carlo utilizando una volatilidad histórica. Entonces, básicamente, qué es lo que vamos a hacer? Entonces, asumimos, por ejemplo, en este caso, una distribución normal. Tenemos 100 muestras de 1000 realizaciones y tenemos esa volatilidad histórica. Y entonces lo que vamos a ver es que el bar es esta lineecita roja. Si contemplamos menos muestras, o sea, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir con las muestras? Entonces uno puede correr una vez una simulación, que sería S igual a 1, o 10 veces la simulación, por ejemplo, por 1000 réplicas, y entonces uno tendría en total 10.000, y entonces eso es, uno puede para cada una de esas muestras, o sea, para cada uno de los S, S1, S2, así sucesivamente hasta el 10, encontrar cuánto es el bar y uno promedia el bar. Esa es la idea. Digamos, lo van a ver en la parte de R, pues cómo funciona esto, pero básicamente lo que uno, digamos, acá, este S10, ¿qué es lo que hace? Hace 1000 simulaciones de Monte Carlo, calcula un bar para cada uno de esas muestras y se saca el promedio de esos 10. Y en este caso se saca el promedio de 100. Por eso es que ustedes ven que esta es más suave que esta que tiene menos tamaño. Por ejemplo, uno podría hacer unas cosas un poquito más avanzadas con esto de Monte Carlo. Entonces, por ejemplo, no utilizar una volatilidad histórica que ya sabemos que no es la más pertinente. Lo que se podría, por ejemplo, utilizar es un modelo Garch, por ejemplo, 1.1, que es uno de los más comunes en el mundo financiero. Utilizar 10 muestras por 1000, o sea, tendríamos 100.000 realizaciones, básicamente 100 bar, y con eso sacamos el promedio. Entonces miren ustedes que, por ejemplo, sí contemplan mucho esos cambios de volatilidad, esos clústeres de volatilidad que vemos. Sería bien interesante revisar el Standard Poor's 500 en este reciente crisis, que solamente es comparable con la crisis de 1929. Está superando en algunos indicadores las crisis anteriores del 2008-2009, la de los .com de los 2000-2001. Entonces sería bien interesante porque el VAR debe estar disparado en este momento. Por último, como para cerrar, como lo hemos hecho en los otros casos, lo que tenemos son cuáles son las ventajas. Entonces aquí calcula toda esa flexibilidad, digamos, toda esa parte de la no linealidades que se tengan, las interacciones, diferentes fuentes, porque puede tener más de una fuente estocástica, se pueden contemplar todas las fuentes relacionadas con la parte de costos, con la parte de precios de venta. Entonces, digamos, eso le da una flexibilidad muy importante a este bar. Lo que les decía es esa flexibilidad dependiendo de las distribuciones de probabilidad de esas fuentes estocásticas, pero digamos tiene algunas limitaciones. Cuando se tienen muchos factores de riesgo o portafolios, pues no es muy práctico, digamos, la labor y la modelación es bastante compleja. Y por último, a veces, por ejemplo, cuando se utiliza distribuciones normales, se subestiman esas colas gordas y al final se estaría subestimando las pérdidas. Básicamente, cuando hablamos de subestimar es que el bar real, si contemplamos esas colas gordas, sería mucho menor, o sea, las pérdidas o la exposición sería mucho más alta que utilizando una distribución normal.